Poetas en la Radio, un espacio dedicado a poetas españolas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres poetas y escuchar en su voz la lectura de su propia obra. Este programa está ideado por Ana Zamorano. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí de nuevo. Gracias, Miguel. Ana Zamorano es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora del Seminario Permanente Literatura y Mujer, que surgió y sigue manteniéndose en la UNED también, claro está, ¿verdad, Ana? Pues sí, de la Facultad de Filología. Este espacio cuenta siempre, es norma habitual, con la colaboración de Rosa García Rallego. Rosa, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí de nuevo. Rosa García Rallego es profesora del Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, repito, y es, ante todo, poeta. Pero también es ensayista y ha trabajado en varias antologías de poetas contemporáneas, razón que, más que suficiente para que contemos con ella en esos espacios. El espacio de hoy, Poetas en la Radio, se ha dedicado a la obra de Cinta Montagut. Está con nosotros aquí, acompañándonos. Ella es poeta, profesora y traductora, sobre todo del italiano y del francés, Cinta, y ha escrito sobre la mujer en la poesía y la historia de la música. Cinta, un saludo y gracias por acudir a esta cita con la radio de la UNED y con la poesía. Muchas gracias, buenos días. Rosa García Rallego, preséntanos a nuestra invitada de hoy. Repito, Cinta Montagut, en el programa de Poetas en la Radio, por favor. María Cinta Montagut nació en Madrid en 1946. Es licenciada en Filosofía y Letras. En 1975 comenzó a residir en Barcelona, donde ha ejercido de catedrática de literatura española en enseñanza media. Es poeta, crítica literaria y ha colaborado en varias revistas, entre ellas El Signo del Gorrión, Turia, Ficciones o Entre líneas. Es también traductora ocasional del italiano y del francés. Como estudiosa de la literatura y como crítica literaria, ha publicado los libros El otro petrarquismo, Poetas italianas del Renacimiento, 2012, que recoge muestras de 8 autoras, y como ha señalado Jaime Siles, permite ver dentro de un paradigma establecido, como lo es el del petrarquismo, una clave de lectura que corresponde a la mujer convertida en sujeto lírico y libre, y no el objeto idealizado a que lo había reducido la tradición. Y Tomar la palabra, aproximación a la poesía escrita por mujeres, 2014, que constituye un estudio muy amplio sobre la escritura poética de las mujeres, desde Safo, pasando por la Edad Media, Renacimiento, Barroco, Ilustración, Romanticismo, hasta desembocar en el siglo XX. Asimismo, encontramos en este libro un interesante panorama de la poesía española escrita por mujeres hasta iniciado el siglo XXI. Es interesante comentar, tal y como tú lo mencionas en este libro, María Cinta, que en los años 90 tienen lugar los encuentros de mujeres poetas que se celebran una vez al año entre 1996, 2002 y 2005. Poetas como María José Queizán, Concha García, Juana Castro, Elsa López, Aurora Luque, Elito Larechipi, Julia Ochoa, Ángeles Mora y tú misma fuisteis las organizadoras de estos debates en distintos puntos de España. Todo ello se haya recogido en el artículo La poesía de autoría femenina de la transición vista a través de los encuentros de mujeres poetas, 1996-2005, de Sharon Keefe Ugalde, publicado en 2018. En estos micrófonos no habíamos tenido ocasión de comentarlo. Son unos encuentros muy interesantes. Dinos. El primer encuentro, diríamos, surgió de una conversación de María José Queizán con Concha García, y el primer encuentro se realizó en Vigo, propiciado por ella misma, y a partir de ahí fuimos haciendo encuentros en distintos lugares, en Córdoba, en Canarias, en Lanzarote lo hicimos, se han hecho en Barcelona, en San Sebastián, a través de poetas de cada uno de esos lugares que, junto con otras compañeras, buscaban financiación. Siempre íbamos por libre, es decir, no pertenecíamos a ninguna universidad, ningún centro oficial, nada. Y conseguíamos dinero, pero conseguíamos bastante dinero, habría que decirlo. En aquellas épocas parece que de un poco de abundancia, entre comillas. Pero el caso es que fueron financiados por el Ministerio, por las distintas autonomías, por diputaciones, por bancas. Y nos reunimos, claro, duraron aproximadamente, ya lo habéis dicho, unos 10 años, un poco menos.
Pero ahí fue un foro de discusión entre las distintas autonomías, entre distintas poetas, entre distintas estéticas, que sirvieron esos encuentros un poco para cohesionarnos, para hacernos amigas y para discutir sobre temas que nos concernían, temas como el canon, temas como las distintas influencias, en fin. Fueron realmente un momento excepcional dentro de la poesía escrita por mujeres en este país. Como poeta, María Cinta Montagut ha sido antologada en voz alta. Las poetas de las generaciones de los 50 y los 70 de Sharon Keefe Ugalde, 2007, hallándose encuadrada en esta generación de poetas, junto a Julia Oceda, Dionisia García, Francisca Aguirre, María Victoria Atencia, Clara Janés, Elsa López, Juana Castro, Pureza Canelo, Noni Venegas y Fanny Rubio, entre otras. Los poemarios de María Cinta Montagut son los siguientes: Cuerpo de su nido, 1979. Como un lento puñal, 1980. Volver del tiempo, 1983. Par, 1993. Teoría del silencio, 1997. El tránsito del día, 2001. Poemas para un siglo, 2003. La voluntad de los metales, 2006. Desconcierto, 2010. Sin tiempo, 2014. Cenizas, 2015. Nunca viajaré a Dinamarca, 2019. Sharon Keefe Ugalde ha destacado en María Cinta Montagut un verso esencializado que eleva el amor desjerarquizado de paridad a un nivel sublime. Así lo apreciamos en estos versos del poemario Como un lento puñal de 1980. Paridad misteriosa, nuestras manos unidas, tu imagen con la mía ante un cristal, el vértigo. O en este fragmento de un poema del libro Par, 1993. A través del espejo pude mirar tus manos escondidas en los pliegues oscuros de tu piel, sin un fondo. A través del espejo, el deseo de ser furiosamente par. También imágenes de cuerpos iguales, de pozos paralelos, vienen a enfatizar la pasión. Y, como asimismo subraya Keefe Ugalde, la salvación a través del amor. Del poemario Par, 1993, vamos a leer el poema Una sábana de hilo cubrirá tu desnudo. Una sábana de hilo cubrirá tu desnudo absoluto, una blanca metáfora de la espuma del mar que me convoca antigua desde un fondo de pozos paralelos que hacia las nubes fluyen como fuentes, que se copian absortos en las nubes y el último azul de los destellos de la tarde, crepúsculo morado que en tus labios descubro o imagino. Beberé en ambos pozos para morir de sed. Muchas gracias por la lectura, estupenda. Seguro que leéis mejor que yo, que siempre tropiezo, no sé por qué, pero siempre acabo tropezando con una palabra. Estamos seguras de que lees tú bastante mejor. Tenemos otro fragmento aquí de Par. Vivir es comprender el cuerpo que habitamos, conocer el complejo de sus ríos internos, el fluir de sus aguas hacia el mar de otro cuerpo, de otras horas y días, de otro azar. En Teoría del silencio, 1997, hallamos una reflexión sobre el silencio, el deseo, la palabra, el tiempo. El silencio de las palabras, tu silencio antiguo. He buscado el silencio y la fuerza del tiempo. Hoy he dicho tu nombre y he encontrado el silencio. También el cuerpo tiene una presencia importante en el poemario. Cantar tu cuerpo en mi silencio oscuro. Todos los cuerpos no son tu cuerpo. Desnúdame que buscaré tu cuerpo junto al agua y beberé el silencio de tu río escondido. Las referencias a Paul Éluard, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén nos ayudan a pensar en este poemario quizá como un poemario dedicado también al amor. Sí, sí. Bueno, el amor es uno de los temas que yo he tratado en mi poesía, tal vez más en la primera parte, la primera época. Supongo que es por una cuestión de edad, ¿no? Cuando eres más joven, el amor es un tema mucho más potente, mucho más vital, podríamos decir. Después ya me incliné más, aunque nunca he abandonado del todo el tema, pero después me incliné más hacia el tiempo, la determinación del tiempo como algo imprescindible para la vida, el paso del tiempo, el recuerdo, todo ese tipo de cosas que ya creo que vienen condicionadas por la propia vida, por el propio transcurrir de tu propia vida en un tiempo determinado.
Es verdad que luego comentaremos cuestiones sobre el tiempo, que Sí. es una cuestión muy importante en tu poesía. Sí. Nos quisiéramos detener, sin embargo, un poquito en el cuerpo, el deseo. Sí. Es un tema muy unido a la palabra en tu poesía. Es también sí, un sí. tema que aparece en gran parte de la poesía escrita por mujeres. ¿Nos querrías comentar? Ciertamente el tema del cuerpo es un tema que surge muy potente en la poesía de los años 80-90, de la nueva poesía escrita por mujeres, porque digamos que el tema del cuerpo había sido un tema oculto un poco en toda la poesía anterior. Estoy hablando de la poesía escrita por mujeres. El tema de la maternidad, por ejemplo, era uno de los caminos para hablar del cuerpo, pero siempre se quedaba en ese ámbito, podríamos decir, un poco convencional, podríamos decir, entre la maternidad, el ser esposa, El ángel del hogar. el ángel del hogar, ese tipo de pensamiento que ya viene del siglo XIX, que digamos que resucita o se vuelve muy potente en el franquismo, que es, digamos, la visión de la mujer es una visión siempre ligada al hogar, ligada a las tareas propias de su sexo, aquello que se decía antes. Y luego ya con la ruptura, con la nueva política, digamos, con la nueva época que se abre en el país, las poetas más jóvenes rompen ya con esa visión convencional de la madre, la esposa, y surge realmente la preocupación del cuerpo como un cuerpo deseado y deseante, y en ese momento el tema del amor se vuelve mucho más complejo. En el Tránsito del Día, 2001, cada poema conforma un estadio del pensamiento y también del sentimiento, ha señalado Ramón Andrés. El libro rezuma emoción y fisicidad. En él acontece el cuerpo como un puente de paso hacia el amor carnal, hacia una total sensorialidad, añade Ramón Andrés. Y leemos unos fragmentos. Deberías saber que la ciudad te esconde, que puertas y ventanas acechan tus pisadas, que tu cuerpo se ofrece a las calles vacías y las luces del alba tu palidez vigilan. Y siento al esperarte la atracción del desorden y el oscuro deseo de conocer sin tiempo. La voluntad de los metales, 2006, siguiendo la lectura que lleva a cabo del poemario la poeta Rosa Lentini, hace referencia al atentado al World Trade Center de Nueva York en septiembre de 2001, aunque no se haga referencia directa al mismo, con el objetivo de que el atentado sea símbolo de cualquier masacre. Vamos a leer un poema referente. Conozco la densidad de las mareas y no llega la sal hasta estas calles, ni los niños juegan a saltar las olas. Aquí no hay mar. La arena deserta de las playas y ocupa, como una fina estera, el espesor del aire y sus escamas. Aquí no hay mar. Y los niños estrujan las rosas con sus manos, y sus dientes taladran la mañana, mientras la arena juega entre las torres. La mirada de la poeta, nos dice Rosa Lentini, recorre el horror de la destrucción y la muerte a partir de lo minúsculo, como vemos en los siguientes fragmentos. Siento el sabor amargo del azufre. El asfalto caliente se hace río de sangre. Llega el triunfo gris de los metales. Se cubren en las casas los espejos con los paños morados por el miedo. Hoy el viento transporta la ceniza. No es del incienso el olor de la tierra. Es gris el plomo y son grises los pájaros. Leemos un poema. En algún lugar de la palabra. En algún lugar de la palabra se esconde el plomo que servirá para romper el sueño o para atravesar muros o corazones. La simetría de los nombres se desbarata en las hojas en blanco y los verbos transcurren en silencio para no molestar. En algún lugar de la palabra se lucha cuerpo a cuerpo para sobrevivir. La palabra, como la llama Rosa Lentini, la casa del lenguaje, en su análisis de este poemario tuyo, parece que se ve aquí cuestionada por ti, por la voz poética, y desmitificada por su incapacidad para renombrar o para detener o siquiera describir el desastre. Sí, es cierto, la palabra nunca llega a poder decir lo que se quiere decir. De hecho, si nos fijamos ya de una manera generalizada, la poesía no sería posible si la palabra lo transmitiera todo, si pudiéramos utilizar una palabra para cada uno de los aspectos, momentos, sentimientos de la vida, ¿no? Entonces la palabra es un enorme campo de batalla
donde poder escoger, mirar, decir. Por eso la palabra es fundamental, es lo más importante. En el momento que alguien, o yo misma, o cualquiera de nosotros, quiere escribir, es en la palabra donde va a tener que luchar. Es ahí, justamente ahí. Desconcierto, 2010, se habla en este poemario de la vida cotidiana y del ser mujer. Sí. El cuerpo aparece aquí de manera diferente. El ser mujer ahora, en palabras de María Cinta, ya no es el cuerpo erótico, el cuerpo para el amor, el cuerpo que ama. Un cuerpo solo, solo una voluntad, tan solo arena. Ahora ya ese ser mujer es más desde un punto de vista social, como individuo, nos dice la propia autora. Sí, así es. Digamos que ya en este libro ya he cumplido una serie de años, ya soy un poquito mayor, y entonces ya el deseo erótico, que sigue permaneciendo, porque es absurdo pensar que porque cumplimos años eso ya queda en un armario, no es cierto, pero sí que es verdad que el foco ya sale de uno mismo o de una misma y va hacia una generalidad de pensamiento, va hacia afuera, claro. Digamos que hay una presencia mayor de lo que es externo, pero siempre también importante. Y también el poema con el que comienzo este libro ya también da un poco una idea de por dónde voy a ir. El poema es muy simple, dice: el desastre del alba acompañará siempre a la necesidad absurda de escribir. Es decir, hay ahí una necesidad que en el fondo es una necesidad absurda, porque al escribir lo que queremos hacer es nombrar, crear, más que crear, explicar un mundo que está fuera de nosotros mismos y que sí, no siempre llegamos a poder explicar, ¿no? De ahí el hecho de que las mujeres ya no soy yo, digamos yo, un yo poético muy claro, sino es un yo un poco más colectivo. Quisiéramos leer un fragmento de Desconcierto que creo añade a las palabras. En fin, es de quien no sabe del tiempo y de las horas. Quien no sabe del tiempo y de las horas no sabe, y tal vez ni sospecha, que ser mujer dura toda la vida, más allá de palabras que niegan o falsean la historia. Bien, eso es un poco una postura muy definitoria de lo que estamos comentando ahora. Sí. El tiempo, el transcurso del tiempo, es también tema del poemario. El tiempo, preocupación temática siempre en la poética de María Cinta Montagut, en el sentido de cómo nos determina el tiempo o cómo a través del mismo vamos cambiando. Se asoma el tiempo corriendo las cortinas de la casa. Con precisión de cirujano abre surcos profundos en la carne, llega hasta el hueso, hasta lo más oculto, y recoge en un cuenco toda la sangre derramada. El tiempo espía a través de los vidrios, camina por los parques, muerde los calcañares de los días, no se va nunca, permanece aferrado a las cortinas como el polvo, y no hay escoba que lo pueda quitar. El siguiente poemario, Sin tiempo, 2014, sigue ahondando en una de las líneas siempre presentes en la poesía de María Cinta Montagut, el tiempo, donde se mezclan, deslíen y liberan los momentos de ausencia de dolor y las aristas que aderezan la experiencia cotidiana de la poeta, en palabras de Federico Gallego Ripoll. El siguiente poemario, Cenizas, 2015, palabras directas, talladas a cincel, sin refugio ni sombra, sin anestesia. Conceptos claros, escuetos, sin huida posible. Pesa la experiencia, la biografía, nos dice Federico Gallego Ripoll de este poemario. Leemos el último poema precedido por una cita de la poeta argentina Olga Orozco. No quiero que sea nunca para siempre ni siempre para nunca. Olga Orozco. He llegado hasta aquí para esperar pacientemente el día de una despedida imaginada, real porque la vida es eso. Una realidad que nos muerde los tobillos, que corre tras nosotros, que corre y nos azuza hacia la nada siempre, hacia el algo de nada, vivo y eterno, como nunca seremos, como nunca, siempre, nada. El título hace, lógicamente, alusión a todo lo que nos convertiremos. La reminiscencia aquí parece ser quizá la de Quevedo, polvo será más polvo enamorado. Sí. Sí, bueno, las cenizas son esas cenizas. Por lo menos enamorado. Exactamente. Las cenizas es lo que queda del recuerdo, son esas pequeñas partículas de todo lo que has ido viviendo. Sí, reconozco que me costó mucho titularlo, no sabía muy bien cómo hacerlo.
y ni qué hacer para titular este libro. Y al final lo opté por esto, porque es un libro que no diría yo que es un poco desencantado, pero sí que es un libro que habla como de que el paso del tiempo, que es inexorable, que nos lleva hacia ese final de la nada, del algo, del que no sabemos muy bien lo que habrá. Es por ahí por donde va el asunto del libro. Nunca viajaré a Dinamarca, 2019, último poemario hasta la fecha, Sí. está dividido en 2 partes, el viaje imaginado y los viajes verdaderos. La primera parte se abre con 2 citas, una de Dacia Maraini y otra de Luis Cernuda. Y la segunda también con otras 2 citas de Yolanda Pantín y Manuel Altolaguirre, respectivamente. El poema que figura en la contraportada parece corresponderse muy bien con el contenido y con el sentido del poemario. Es este. No tengo territorio que reivindicar. Amplio es el camino de la duda. Y sin saberlo, reencuentro el viaje que me lleva a vivir en la errancia. Cada palabra dicha, cada gesto, cada mirada sostenida, cada cuerpo soñado fueron hitos que quedaron atrás. Tal vez por eso, hoy ya no tengo territorio que reivindicar y vivo en la constante errancia del destino. La poeta Concha García ha afirmado que este poemario viene a consolidar una poética, la de María Cinta Montagut, que se desarrolla a través de 2 miradas contrapuestas, el tiempo y la obviedad de su imposible retorno, en la seguridad de que la vida permanece reflejada a través de actos cotidianos, casi intrascendentes, en busca siempre de un amor o del rastro del amor. Creemos, María Cinta, que estas palabras de Concha García resumen Un poco acertadamente. Acertadamente, sí. Lo que es un poco tu trayectoria que venimos intentando. Sí, ciertamente va por ahí. El hecho de que en el fondo el viaje es uno de los elementos que marcan un poco mi trayectoria. El viaje es la vida, naturalmente. No es aquello de nuestras vidas son los ríos, pero casi. Vamos por el ahí. viaje, pero con corazón. Pero sí. Sí. Como en Carson McCullers. Sí, hombre, por favor, que es una de mis escritoras favoritas. El corazón es un cazador solitario. Solitario, efectivamente así es. El viaje, además, ahora estoy a punto, de hecho está en prensa, saldrá dentro de muy poco, una antología, una selección de todo lo publicado hasta ahora, de mis 12 libros, y precisamente lo he titulado El viaje imprescindible. Es decir, la idea del viaje es esto. Y el título del Nunca viajaré a Dinamarca nace de 2 ideas reales. Por un lado, Dinamarca es un país que no sé por qué siempre he querido ir, he querido conocerlo y nunca he conseguido ir porque siempre nos desviábamos hacia otro lugar. Y entonces eso efectivamente es una broma, pero ese Dinamarca es lo inalcanzable. Nunca vas a viajar hacia donde tú quieres ir. Es un poco esto. Nace de una anécdota auténtica, de una cosa simbólica también. Por eso el último poemario hasta ahora, que será esta antología de momento, porque nunca los que escribimos o las que escribimos nunca sabemos si realmente lo último que publicamos va a ser lo último o va a haber más allá, ¿no? Por eso lo he titulado El viaje imprescindible. Esa antología que está ya en prensa, Está ¿no? en prensa, saldrá en la editorial Inverso de Barcelona. Y bueno. Normalmente terminamos. Muchísimas gracias por la generosidad de los comentarios. Gracias, Rosa, por el estudio. Y yo siempre acabo pidiendo que, por favor, hagamos una lectura de tus poemas. Me he traído 3 libros, los 2 últimos, porque de una manera un tanto egoísta pienso que son los más fácilmente encontrables en las librerías ahora mismo. Todos, pero además seguro que son los que a ti más interesan en este bueno, momento. Siempre quizá. es aquello del el niño pequeño, siempre es el que más quiere la madre un poco, va por ahí. Sí. Bueno, yo he traído Desconcierto, Cenizas y Nunca viajaré a Dinamarca. De Desconcierto voy a leer un poema. Un poema que a mí me gusta mucho, claro, que es aquello de que, bueno, me gustan todos, puesto que los he escrito yo, pero es un poema un poco determinante de cómo escribo, de lo que escribo. Solo aquello que no vemos importa. La agudeza del día, la suavidad del aire, lo que oculta la noche, la sombra de las horas, la dimensión de las miradas,
la densidad del mar. Esa idea de que lo que está oculto realmente es lo que tiene mayor importancia. Bueno, de este libro también puedo leer otro poema al que le tengo un especial cariño. Cuando sonó el teléfono de madrugada, hicimos lo que habíamos previsto. Doblamos los pensamientos y la ropa. Dejamos en hilera los vasos y las tazas. Cerramos los postigos y los ojos y esperamos. Llegaron estrujando las flores, pateando los nidos de gorriones, asustando a los insectos y al agua, y entraron sin llamar. Siempre llegan así las noticias. Abren profundos agujeros en el sueño, hacen temblar las sábanas dormidas y provocan heridas en la sombra. A veces son como un pañuelo blanco, a veces son una voz apagada, a veces no son. Cuando sonó el teléfono, era de madrugada y era invierno. Es un poema que surge de una noticia real, de una muerte que llegó de madrugada. Y ahí están los insectos y todo ese tipo de cosas, diríamos, negativas, que surgen. Bien, de Cenizas voy a leer, el segundo poema del libro, que lleva un lema de la poeta Cecilia Vicuña. El lema dice: la palabra es un hilo y el hilo es el lenguaje. Tirar del hilo suelto hasta encontrar el cabo, anudarlo con otro y otro más, hasta formar un círculo perfecto, o una nave que surque los silencios para abrir los caminos helados de los días. Hace frío en el mundo y hay que tejer tapices que contengan la voluntad y el aire del mañana. Bueno, es difícil escoger, pero bueno. Me gusta contemplar cómo la luz transcurre cada día por las paredes limpias de la casa, cómo ocupa el espacio y envuelve los objetos con su pátina de tiempo que se escapa. Ese tiempo que huye de nosotros, como huimos nosotros, sin descanso ni espera, de todo lo que hoy solamente es recuerdo y mañana será ceniza en los papeles de las cartas guardadas cuya tinta se diluye en la sombra del último cajón del escritorio. Esas cartas que un día fueron importantes. Otro más de este libro, Cenizas. Una tarde descubres el perfil agudo del aire. Respiras lentamente para evitar heridas y esperas la llegada de la tarde para sumergirte poco a poco y pensar que aún es tiempo para cumplir tus sueños. Bien, voy a leer el primer poema del libro de Nunca viajaré a Dinamarca, que lleva un lema del poeta ruso Osip Mandelstam. He estudiado la ciencia de las despedidas, dice Osip Mandelstam. Partir sin dejar nada atrás, agitando un pañuelo que fue blanco en un inútil gesto en la partida. Nunca saber si el viaje será largo, si habrá sirenas o escollos peligrosos o el mar será clemente. Recitar uno a uno los nombres olvidados que un día fueron piel o caricia y borrar los teléfonos de la agenda gastada de la vida. Otro más. Buscar en el camino las palabras para explicar ese mismo camino. Las calles silenciosas o el ruido de las pisadas de los otros por aceras ajenas en ciudades lejanas, donde dolor, amor o círculo se dicen de otro modo. Siempre el viaje nos lleva a las palabras y nos despierta el hambre de conocer aquello que soñábamos solos, tendidos en la cama, en las noches de insomnio. No transcurre la vida ajena a nuestro cuerpo. En su tránsito recoge el cuerpo las miradas y en la piel se acumulan las historias y los días. Se almacenan en ella como fotografías. También recoge las palabras que fueron. La piel como escritura o laberinto, surcada por 1000 ríos, afluentes de tiempo sin salida ni mar. No transcurre la vida. Somos nosotros los que transcurrimos. A ver, otro más. La geometría de los sueños describe el universo de los cuerpos. Voluntad de vertical presencia que no declina frente al grito y el hambre. Nada hay más preciso que un cuerpo, nada más frágil.
El sueño permanece inalterable y la dureza del metal lo sabe. Bien, este libro tiene dos partes muy claras, muy diferenciadas. Nunca viajaré a Dinamarca, que es el viaje imaginado, que es ese viaje de la vida, y luego los viajes verdaderos, que son pinceladas que a lo largo de los distintos viajes que he podido hacer o que me han gustado hacer, he traducido, digamos, en poema. Leeré dos. Uno se titula Canadian Pacific, que es el título que tienen los trenes en Canadá. Canadian Pacific. Una hilera mecánica, oscura y ruidosa, cruzaba la llanura esta mañana. De una costa a la otra, el caballo de hierro hendía el aire. El polvo del camino ocupaba el espacio. Manadas de bisontes corrían a su paso, los buitres levantaban el vuelo. Todo el silencio roto podía recogerse en pedazos dispersos por el viento en el llano. ¿Quién huye hacia el océano? ¿Quién mirará el paisaje? Se desvanece el eco de su paso de metal y desorden. Se ensancha el horizonte y todo vuelve a la inmovilidad de siempre. Sin quererlo pensamos que tal vez eso es la vida. Una hilera de días ruidosos y oscuros que simplemente pasan. Voy a leer un último poema. El poema se titula San Felicien. San Felicien es un pueblo, y en ese pueblo es un pueblo de Canadá, del norte de Canadá, de Quebec, de la zona, digamos, europea del Canadá. Y hay un zoo muy interesante, es un zoo en el que los visitantes van dentro de una caja, encerrados, y los animales están libres. Naturalmente dentro de un recinto, pero tienen un espacio enorme. Al borde del camino, los ojos de la búfala se hunden en los míos y surgen las praderas luminosas, los bosques silenciosos, la tempestad sonora de los cascos en el tambor del llano que no acaba. Se estrecha el horizonte en los ojos cansados de la búfala, que lentamente rumía la pastura, y mis ojos la miran y desean atravesar con ella el último camino de la estepa. Sí, fue un momento muy mágico, el que nos miramos a los ojos, una búfala y yo, de verdad. No, fue una experiencia muy interesante. A mí me gustan mucho los animales, siempre he tenido animales en casa y ese contacto con la naturaleza pura es siempre muy emocionante. Sí, quiero terminar este programa, siempre lo hacemos así, por supuesto, dando las gracias a nuestra invitada, Cinta Montagut, en la poesía, en lo que ha venido comentándose de la poesía de Cinta Montagut, unas notas que he tomado hablando sobre el amor potente, vital en la juventud, después el tiempo, el paso del tiempo, el recuerdo, condicionado por la propia vida, por el transmitir ese paso del tiempo. El cuerpo es un tema que trata también en su poesía. El cuerpo surge muy potente en los años 80, 90 de la poesía escrita por mujeres. Las poetas más jóvenes rompen con la idea anterior del cuerpo femenino, el ángel del hogar. Un cuerpo deseado y deseante, el tema del amor se vuelve más complejo. Y quiero también destacar la idea de la palabra que ha dicho aquí Cinta Montagut. La incapacidad de la palabra, no puede llegar a decir todo lo que se quiere decir. La palabra es un enorme campo de batalla para poder decir, sentir, de ahí la razón de la poesía. Y quiero destacar también en palabras suyas lo que ha hablado de Las cenizas, que es el título de uno de sus libros. Es lo que queda del recuerdo, esas pequeñas partículas, ese paso del tiempo que nos lleva hasta el final. Y del viaje. El viaje es uno de los elementos que marcan la trayectoria, la vida. El viaje con corazón, ha añadido Rosa García Rallego. Y una primicia, nos ha dejado una primicia, una antología que está ya en prensa, que aparecerá brevemente, de sus 12 libros, El viaje imprescindible. Esperamos y deseamos, Cinta, que haya muchos más. Muchas gracias. Bien, eso nunca se sabe. Pero bien, en principio la antología viene un poco a recordar todos esos libros que ya en la poesía pues se pierden en los tiempos. No, ahora ya no hay librerías aquellas de fondo, de aquellas que podías encontrar cosas publicadas hace 10, 15, 20 años. Eso
ha muerto. Se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. Pero ahí queda la poesía de Cinta Montagut y su presencia en este espacio, Poetas en la Radio, Cinta Montagut, una idea que surgió de la colaboración, del trabajo que hacen, que llevan exhaustivamente las profesoras de la UNED, Ana Zamorano y Rosa García Rallego de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Pues hasta pronto, gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros, a ellas, por supuesto, y a ti por llevar este programa tan estupendo. Pues gracias.